el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos. Y quiero comenzar compartiendo con ustedes una historia que quizá muchos de ustedes en algún momento escucharon. Es una historia que yo escuché hace mucho tiempo. De hecho, por ahí existe el video de esta historia que pueden buscar, me imagino que en YouTube. Pero es la historia de un hombre que, vestido con jeans y gorra, se paró una mañana en una estación del metro de Washington, D.C. y comenzó a tocar el violín. Durante 45 minutos tocó 6 piezas de Bach. Miles de personas pasaron por ahí, la mayoría deprisa, camino al trabajo. Solo 7 personas se detuvieron a escucharlo por un momento. Un niño de 3 años fue quien más se interesó, pero su madre lo jaló apurada. El hombre recaudó esa mañana $32. Lo que nadie supo fue que ese hombre era Joshua Bell, uno de los más grandes violinistas del mundo, y estaba tocando nada más y nada menos que un violín Stradivarius, valuado en más de $3.5 millones. Días antes había llenado una gran sala de conciertos en ese lugar, con boletos que empezaban en los $100. Y les comparto esto porque creo que a Jesús le pasó lo mismo. El pueblo hebreo llevaba años, siglos, esperando al Mesías. Tenían profecías, tenían promesas, señales, pero cuando Jesús vino, no lo reconocieron, porque no se parecía al Dios que ellos habían fabricado en su mente. Ellos esperaban un libertador político, un guerrero, un rey con espada. Y en cambio vino un carpintero, un siervo, un hombre que nunca empuñó un arma. Y por no ajustarse a sus expectativas lo rechazaron, incluso lo crucificaron. Dice Juan 1:11 que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El problema no era que el Mesías no hubiera llegado, sino que ellos ya habían decidido cómo debía ser ese Mesías. Hoy, iglesia, seguimos haciendo lo mismo cuando oramos para que Dios cumpla nuestros planes, para que Dios cumpla nuestros anhelos y para que Dios cumpla nuestros tiempos. Entonces no es que Dios no responda oraciones, es que esas respuestas se parecen muy poco a lo que tú y yo quizá estamos esperando de parte de Dios. Expectativas. Y yo no sé ustedes, pero yo tengo un tema con las expectativas. Yo me he dado cuenta que cuando yo llego, por ejemplo, a ver una película al cine con grandes expectativas, siempre salgo desilusionada. Ay, ni estaba tan buena como decía. Y al revés, cuando llego a una película sin ninguna expectativa diciendo, ay, estas películas, qué horror, ¿no? Y la veo y es una buena película, me sorprende gratamente. Es un tema las expectativas, ¿no es cierto? Y cuando preparaba este tema y hablaba de expectativas, no podía obviar o dejar de no mencionar a María y a Marta. ¿Recuerdan estas hermanas? Hace ratito en la alabanza mencionaban a Marta y a María, estas hermanas que que le pidieron a Jesús. No le oraron porque Jesús estaba ahí. Le pidieron a Jesús que sanara a Lázaro. ¿Recuerdan? Y Jesús lo dejó morir. Las expectativas humanas eran sanidad y el plan divino era resurrección. La expectativa humana normalmente suelen ser inmediatas, pero los planes de Dios eternos. Yo recuerdo hace algunos años cuando recién tomábamos el pastorado, mi esposo y yo hace 13 años más o menos. Como saben, los que han escuchado el testimonio, mi esposo decidió, como dicen, quemar las naves. Cerramos todos los negocios, vendimos lo que teníamos que vender para podernos dedicar 100% al ministerio. Y hubo meses, años difíciles de escasez económica. Y me acuerdo que mi oración era, Señor,
tú eres proveedor, provee para... Sabíamos, o sea, había una importante necesidad, la escuela de mis hijos. Sabía que si pasaba un mes más atrasándome en la escuela, no los iban a recibir. Y mi oración decía, Señor, tú eres proveedor, tú vas a proveer. Y yo me acuerdo que llegué con mis hijos a la escuela y ¿qué creen? Que me tuve que regresar con mis hijos por donde llegué. Dios no proveyó. Saqué a mis hijos de la escuela. En ese momento para mí era imaginarme a mis hijos tocando el acordeón en los camiones. Yo decía, ¿qué va a ser de mis hijos sin escuela? Ahora ya el homeschool como que ya lo hemos escuchado más, pero hace 13 años era algo para mí totalmente nuevo y no sabía qué iba a hacer. Mi expectativa era provisión económica. Ahora, a la distancia, no puedo más que agradecerle a Dios, porque ahora veo que era cuidado y llamado. Ustedes vieron a mi hijo la semana pasada predicando. Yo sé que Dios ya lo había apartado y estaba cuidando su corazón. Y les digo todo esto porque el tema de hoy es la oración, un tema fundamental. Yo creo que la oración es a la vida espiritual lo que la respiración a la vida física. Dependemos de la oración para estar fuertes espiritualmente. Y el problema es que todos oramos. Yo sé que si ahorita pregunto quiénes oramos, todos vamos a levantar la mano. El problema es que no todos sabemos orar bien. Los discípulos de Jesús, cuando vieron orar a Jesús, le dijeron, Maestro, enséñanos a orar. No le pidieron que les enseñara a predicar, no le pidieron que les enseñara a sanar o a expulsar demonios. Le dijeron, enséñanos a orar. Algo vieron diferente, algo escucharon diferente, que supieron que necesitaban aprender a orar. Y es que a orar se aprende. No es cierto eso de que orar es platicar con Dios. Hay que saber orar. Hay que saber orar eficazmente. Y Jesús comenzó esta enseñanza diciéndoles cómo no debían orar. Esa fue la primera enseñanza de Jesús. Y es que creo que para poder aprender algo nuevo es necesario a veces desaprender lo que hemos aprendido mal, ¿no es cierto? Así que así Jesús empieza. La oración en el pueblo judío era una práctica importantísima en la vida de cualquier hombre judío. Ellos oraban en horarios fijos, con fórmulas conocidas. Hasta el día de hoy así lo hacen. Hay una oración que se llama Shema Israel, una confesión de fe recitada 2 veces al día, por ejemplo. La tefilá, una serie de bendiciones recitadas 3 veces al día de pie y mirando hacia Jerusalén. Había bendiciones diarias, salmos que se repetían antes y después de comer y al despertar y al acostarse y en reuniones en la sinagoga. ¿Era bueno? Claro que era bueno. El problema es que con el tiempo se convirtieron en vanas repeticiones. Lo mismo que vemos ahora con la iglesia de Roma, ¿no es cierto? Esos rezos que repiten y repiten sin entendimiento. Hoy nosotros también podemos caer en ese tipo de prácticas o clichés cristianos de repetir cosas porque así las aprendemos sin tanto entendimiento, ¿no es cierto? Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros. Y tantas cosas que decimos porque alguna vez las oímos y las repetimos, ¿no es cierto? Y cuando estaba preparando esto no podía dejar de acordarme de una anécdota hace muchos años, de un niñito, una pirinolita que había en la iglesia de 3 añitos. Que por cierto, me decía pastorita. Le daba mucha ternura. Y me contaba un día su papá, que había estado enfermo ese día, esa semana, que le había pedido a su hijito orar por él. Y él le dijo, sí, claro, ¿no? Y todos sorprendidos, pues escuchando la oración de la pirinola, que se acercó con el papá y con todo el poder se acercó, impuso manos y empezó a orar. Señor, yo te pido que bendigas estos alimentos en el nombre precioso de Jesús, amén. Era la oración que él se sabía. Y a veces estamos nosotros también orando así, ¿no es cierto? A veces sin el entendimiento necesario.
Repetimos sin siquiera considerar lo que estamos diciendo. Veamos lo que Jesús enseñó al respecto. Mateo 6, 7 y 8. Cuando lo tengan decimos amén. Y orando, no uséis vanas repeticiones. La Nueva Traducción Viviente dice, no parlotees de manera interminable, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Jesús no estaba en contra de la oración en público. Él mismo participó más de una vez y oró en voz alta. Lo que condenó fue la oración sin entendimiento, sin sinceridad, sin relación real con el Padre. Así que no es tampoco la palabrería o la longitud de nuestras oraciones lo que hace que sea más espiritual o poderosa. El poder está en quién está recibiendo, quién está escuchando y quién va a mover su mano con esa oración. Y continúa en Mateo 6, 5 y 6. Y cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Les decía, Jesús no estaba en contra o no estaba condenando la oración pública. Él mismo oró más de una vez. Él estaba en contra de esa oración pública hecha expresamente para ser oída por los demás o para impresionar a los demás. Hoy en día, tristemente, sucede al revés, aunque creo que es la misma raíz. Ahora nos da pena orar en público. Ay, no, pastora, no me vais a poner a orar a mí porque yo no sé orar bonito. Ay, ¿cómo vamos a orar aquí? Si nadie cree, son puros inconversos. ¿Qué van a decir? Olvidamos a quién y para quién estamos orando. Alguna vez aquí en la iglesia alguien me dijo, es que a mí la oración como que no me encanta, no me gusta, como que yo creo que no me gusta la oración, la alabanza. A mí la alabanza no me termina de gustar. Y le digo, ay, pues no hay problema porque no es para ti. Es para Dios. Lo mismo las oraciones, ¿no es cierto? Son para Dios, no para los hombres. Entonces, no son repeticiones sin entendimiento, no es tampoco la palabrería y tampoco es para los demás. Tampoco debemos orar sin reverencia, amada iglesia. Dice Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice Hebreos que Dios es fuego consumidor. Dice Isaías que ante su presencia serafines cubren su rostro. Así que, sí es nuestro Padre eterno, sí es nuestro amigo fiel, pero no podemos olvidar que orar es entrar en audiencia con el 3 veces santo, con el creador del universo, con el alfa y el omega. Así que no es Chucho, no es Chuy, no es nuestro compa ni nuestro amigo de la infancia, es el Rey. Jesús mismo, al enseñarnos a orar, vean la reverencia, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y era Jesús. ¿Por qué creemos que podemos entrar de forma irreverente a su presencia? Con temor reverente. Así que ni repeticiones sin entendimiento, ni palabrería, siempre claros que nuestra oración es para Dios y no para quien esté escuchando, y sin irreverencia. Así que ya vimos cómo no debemos orar. Ahora vamos a ver cuál es el propósito de la oración. La oración, amada iglesia, nunca ha sido un ejercicio para devengar beneficios. La oración tampoco es un reporte a Dios de nuestras necesidades cotidianas. Tenemos el propósito de la oración totalmente distorsionado.
La oración es para buscar a Dios, no para usar a Dios. Oramos para entrar en su voluntad y no para que Él entre en la nuestra. De pronto siento que oramos como si entráramos a un restaurante celestial. Señor, te encargo esto y esto también y rápido si se puede. Dios no es nuestro mesero. Es el Rey. Dios no está al servicio de la humanidad, sino en un propósito eterno de que los corazones extraviados se vuelvan a Él. Jesús nos enseñó a orar como hijos, no como clientes. Padre nuestro. Así que no oramos para convencer a Dios, sino para alinear nuestro corazón al suyo. La oración es un instrumento para conectarnos a sus planes y a sus propósitos. Y podemos pensar ahora, bueno, entonces, ¿por qué debemos orar o por qué cosas debemos orar? Bueno, dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son estas cosas que serán añadidas? Dice el verso anterior que son todas aquellas de las que tenemos necesidad. Y ya leímos que el Padre conoce nuestras necesidades aún antes de llevarlas en oración, ¿no es cierto? El creyente que tiene al Padre sabe que Él conoce todas sus necesidades y no tiene de qué preocuparse. Nuestra preocupación, amada iglesia, hace lucir muy mal a Dios. ¿Qué pensarían ustedes de encontrar a un pequeñito angustiado y preguntarle, ¿por qué estás angustiado? ¿Por qué estás preocupado? Y que te diga, es que no sé si me van a dar de comer hoy mis papás. ¿Se dan cuenta? Los padres buenos se ocupan de esas cosas. Así que nuestra preocupación está gritando que Dios no es bueno, que Dios no se ocupa de sus hijos. Nuestra preocupación hace lucir muy mal a Dios. Dios anhela que confiemos las pequeñas y las grandes cosas a Él. Así que nuestras oraciones no lo informan de lo que necesitamos, más bien las respuestas a esas oraciones que has levantado te informan a ti la opinión que tiene Dios al respecto. Dejemos de perseguir las bendiciones, busquemos al dador de esas bendiciones. Cuando tú buscas el rostro de Dios, sus manos se encargan de todo lo demás. Dejemos de orar por esas añadiduras, iglesia. Esas están garantizadas. Así dice su palabra. Pidamos sabiduría para dar fruto abundante. No se trata de ser árboles frondosos, sino de ser árboles con fruto. Las añadiduras nos hacen árboles frondosos. ¿Y el fruto? ¿Recuerdan a Jesús pasando por una higuera sin fruto y maldiciéndola y secándola? Dios quiere que seamos fructíferos, que seamos hijos de Dios que den fruto abundante. Dice Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. Queremos los regalos, pero olvidamos lo primero. ¿Por qué nuestras oraciones siempre terminan siendo las mismas? Porque yo, siendo sincera, cuando preparaba el mensaje, le decía a Dios, Señor, ¿y por qué siempre terminamos orando por lo mismo? Y entendí, porque sé que tenemos dos naturalezas, una naturaleza espiritual y una naturaleza carnal. Sí lo sabíamos, ¿verdad? Normalmente quien ora, quien entra a la presencia de Dios a orar es nuestra carne. Y nuestra carne no desea una sola de las ofertas de Dios y tampoco las va a pedir. Nuestra carne no ha creído una sola de sus promesas y ni siquiera la quiere. Nuestra carne nunca ha disfrutado de las dádivas de Dios. Nuestra carne no cree en las promesas de Dios ni en la vida eterna. Sabe que aquí se va a quedar. Nuestra carne no va a la eternidad. Así que lo que va a recibir lo quiere aquí y lo quiere ahora. Pero nuestro espíritu, ese tiene vida delante de Dios. Así que sería una buena idea antes de entrar a orar, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a orar como conviene.
que seamos guiados espiritualmente por el Espíritu de Dios para orar, guiados por Él y con el entendimiento que el Espíritu Santo nos puede dar. Dice la palabra de Dios que todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza y edificación. Hay oraciones poderosas en la iglesia, en la Biblia, y yo tuve que escoger solamente algunas. Y quisiera empezar con una oración que a mí siempre me ha volado la cabeza. Es la oración de Salomón. Y la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 3. Voy a leer el versículo 5 y del 9 al 14. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y yo no sé ustedes, pero cuando yo oigo eso y me imagino a Dios apareciéndome y diciéndome, pide lo que quieras que te dé, ay, yo digo, ¿qué pediría? No sé. Vean lo que pidió Salomón. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tuyo tan grande? Esa fue la petición de Salomón. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí, te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado todas las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. ¡Wow! Eso es lo que hace una oración que agrada a Dios. Tus peticiones agradan al Señor. Lo que tú estás pidiendo agrada a Dios. Otra oración poderosa, levantada en boca de uno de los hombres que ha escrito más partes de la Biblia que ningún otro, casi todo el Nuevo Testamento, Pablo. Esta oración la podemos leer en Colosenses capítulo 1 del verso 9 al 12. Es una oración por la iglesia y dice, por eso, desde el día en que lo supimos no hemos dejado de orar por ustedes, les dice Pablo. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así, perseverarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría darán gracias al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los creyentes en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. En otras palabras, Pablo le estaba diciendo a Dios, Señor, si quieres las circunstancias, déjaselas así a ellos. No te pido que las cambies. Lo que sí te pido es que los cambies a ellos en medio de las circunstancias, que les des conocimiento de tu voluntad, que los llenes de poder, que les des perseverancia, que les des paciencia con gozo, que los hagas individuos llenos de gratitud en medio de las circunstancias. Pablo sabía lo que era buscar primero el reino de Dios y su justicia. ¿Qué pasaría con tu vida y qué pasaría con la mía si nuestras oraciones se parecieran más a esta oración de Pablo? Si pidiéramos pasión por Dios, si pidiéramos pasión por su palabra, por su causa, por su iglesia, por los inconversos. Ahora vamos a ver una porción de la escritura donde Jesús le está diciendo a Pablo lo que oró por él. Y está en Lucas 22, 31 y 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo.
pero yo he rogado por ti para que Dios lo amordase. No, ¿verdad? Yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué oración puede haber con más sabiduría que una hecha por Jesús? Dice la palabra que Él intercede por nosotros delante de Dios. Ese es el tipo de oraciones que Jesús hace por nosotros. Ese es el tipo de oraciones que nosotros tendríamos que estar haciendo por nuestros hermanos que vemos en aflicción, que su fe no falte. Así oró Jesús. Y podemos decantar dos enseñanzas más. La primera, toda circunstancia, toda prueba que estás pasando, que vayas a pasar, no es casualidad, sino es un plan eterno, tiene propósito eterno para poder purificar nuestra fe. Aquí el diablo no hizo lo que quiso, pidió permiso. Y lo que hoy estamos atravesando, cualquier problema que estemos atravesando, que Dios esté permitiendo en nuestra vida, Dios lo usará mañana como testimonio para fortalecer a otros. Amén. Y la última oración, una sí hecha por Jesús al Padre en uno de sus momentos más difíciles en su ministerio, momentos antes de ser apresado para ser crucificado. Dice Mateo 26:39 que Jesús se adelantó un poco más, inclinó su rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Amada iglesia, no podemos orarle al Padre conociendo solamente nuestra voluntad. Debemos orar para conocer y aceptar su voluntad. Jesús ciertamente oró abriendo su corazón a Dios, dejándole ver su miedo, su aflicción en medio de la prueba, pero se rindió a su voluntad. Y dice la palabra de Dios que después de haber orado Jesús, llegó un ángel y lo fortaleció. ¿Se dan cuenta para qué sirve la oración? Ese es el propósito de la oración. Esas son las respuestas de Dios a nuestras oraciones. La oración es para buscar a Dios, no para usar a Dios, iglesia. Y me preguntaba un día uno de mis hijos si había algo que podíamos hacer para que nuestras oraciones tuvieran como un turbo, que no tuvieran estorbo. Y yo me quedé pensando y creo que sí hay 3 cosas que quiero compartir con ustedes que pueden darle poder a sus oraciones. La primera, obediencia. Dice Primera de Juan 3:22, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Amados hermanos, ¿conocen la voluntad de Dios? ¿Conocen los mandamientos de Dios? ¿Saben lo que le agrada a Dios? Debemos conocer su voluntad expresada. Aquí está. Aquí está cuál es su voluntad y qué es lo que le agrada a Dios. Número 2, pidamos con fe. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que una oración sin fe es una oración que no es agradable a Dios. Por eso quizá nuestra oración primero debería de ser por fe, ¿no es cierto? Señor, ayúdame en mi incredulidad. Quiero pedir con fe. Quiero que esta oración sea escuchada. Debemos ir a Dios y confesarlo y pedirle que nos ayude en nuestra incredulidad. Dice la palabra de Dios que Él es el autor y el consumador de la fe. Y número 3, santidad. Dice Hebreos que sin santidad nadie verá al Señor. Así que sin santidad ninguna oración llegará a Dios.
Andamos orando, Señor, bendice mi negocio, bendice mis finanzas y son un desastre. Tu negocio, hay tranzas en tu negocio, sorprenden a los clientes y estamos orando por eso. Oh Señor, bendice mi matrimonio y maltratas a tu familia, engañas a tu familia. O le pedimos que bendiga a nuestros hijos y no somos capaces de hablarles de Dios, de traerlos a la iglesia. Tenemos que ser congruentes con nuestra vida de fe. Así que quizá la apertura más poderosa para una oración sería: perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Ahí comienza la santificación. Quiero terminar hablando de la razón por la que oramos en el nombre de Cristo Jesús. Y oramos así, no porque sea un amuleto ni un cierre automático en nuestras oraciones. Oramos porque Jesús así lo enseñó. Dice Juan 14, 13 y 14, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Así que no estaba enseñando un ritual de palabras, nos estaba otorgando el poder legal de hablar en su nombre. Así que orar en el nombre de Jesús le da autoridad a tus oraciones. Le da autoridad para ser escuchadas en el cielo. Dice Jesús que nadie llega al Padre sino por Él. Tus oraciones tampoco van a llegar ni a ser escuchadas si van firmadas con tu nombre. Así que orar en el nombre de Jesús significa también que no pedimos según nuestros propios caprichos, sino conforme a su voluntad, su carácter y sus propósitos. Dice Primera de Juan que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pedir en su nombre es pedir lo que Jesús mismo pediría. Orar en el nombre de Jesús implica una relación. Solo quien ha creído en Cristo y vive en comunión con Él puede orar verdaderamente en su nombre. ¿Quién de aquí es hijo de Dios? Amén. Por eso es tan peligroso que tú te acerques a cualquier persona y le digas: tú pídele a Dios, acércate y pide a Dios. Primero tendríamos que evangelizarlo. Tendríamos que mostrarle al Padre para que sea adoptado y se arrepienta. Y una vez arrepentido y adoptado pueda acercarse a pedir ayuda y oportuno socorro a su Padre Celestial. Dice Juan que si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hay que permanecer en Cristo. Hay que conocer al Padre, hay que ser hijos de Dios. Cualquiera puede pronunciar las palabras en el nombre de Cristo, pero solo los hijos de Cristo, los hijos de Dios en Cristo, pueden orar realmente en su nombre. Es por esa razón, por estarle diciendo a cualquiera que ore a Dios, que la única respuesta que van a escuchar del cielo es: ¿te conozco? Amada iglesia, y con esto termino. Dejemos de orar por las añadiduras, esas están garantizadas en Cristo Jesús. Es tiempo de transformar nuestra forma de orar. Nuestras oraciones tienen que ser eficaces. Y yo no sé si hoy tú estás orando desde la necesidad, desde la escasez, desde la enfermedad, desde la prueba. Pero yo te exhorto a que pidas como hijo de Dios, confiando en que cualquiera que sea esa necesidad, esa aflicción, Dios la va a usar para tu bien, para sus propósitos eternos. Hasta que Jesús regrese, vamos a seguir batallando con aflicciones, con enfermedades, con desiertos. Pero Jesús murió en esa cruz para darnos vida eterna, para darnos vidas abundantes, llenas del conocimiento de Él, llenas de su voluntad eterna, llenas de misericordia y verdad.
llenas de su amor, llenas de frutos dignos de arrepentimiento. Así que, iglesia, mientras Jesús vuelve, pidamos pasión por Dios, pidamos pasión por su palabra, por su causa, por su iglesia, por los inconversos, por todos ellos. Pidamos que nos duele el dolor de otros. Pidamos que la imagen de Cristo sea formada en cada uno de nosotros. Iglesia, no debería de haber una vida menos complicada que la de los hijos de Dios, porque tenemos una sola responsabilidad, una sola: buscar primero el reino de Dios y su justicia. Dejemos de orar para que Dios cambie nuestras circunstancias y pidámosle que nos cambie a nosotros en medio de ellas. Y cuando eso ocurra, descubriremos que lo que más deseábamos no era la añadidura, era su corazón. Y desde ese lugar confirmaremos, iglesia, que la oración eficaz no es aquella que mueve la mano de Dios, es aquella que transforma el corazón del hombre. Que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos en esta predicación inspiradora del pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que esta palabra haya tocado tu vida y te acerque más a una relación auténtica con Dios. Te invitamos a seguir compartiendo este camino espiritual con nosotros. No olvides suscribirte a este canal, activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes y compartir este contenido para bendecir a más personas. Recuerda, Dios tiene planes perfectos para tu vida. Que el Señor te bendiga grandemente y hasta la próxima.